La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aymar. Y Juanma Márquez, buenas noches, Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar. Vamos ya con el análisis de la crónica de este martes, pero antes, se está complicando la situación en Córdoba. 70 tractores están cortando el acceso a la ciudad por una de sus vías de entrada y amenazan con quedarse ahí hasta que se libere a los 3 detenidos durante el día en enfrentamientos con la policía. Córdoba, María José Martínez, última hora, buenas noches. Buenas noches, pues sí, me encuentro ahora mismo entre los policías y los manifestantes, unos 150, como dices, en 70 tractores que están en este momento ocupando una de las avenidas de entrada a la capital, la avenida del Arcángel. Están ocupando la vía y un amplio dispositivo policial acordonando la zona. Piden que dejen en libertad a los 3 detenidos esta tarde tras las cargas policiales a manifestantes que querían entrar a pie al casco urbano, algo que había prohibido la subdelegación del gobierno. Nos lo explicaba ahora uno de los agricultores congregados concentrados aquí. La situación es que han estado la Policía Nacional dando palos a algunos compañeros y entonces después por los vídeos han visto quién han sido y eso y se lo han llevado en cárcel cuando hemos llegado aquí. Y entonces estamos esperando a que vengan, hasta que no lo dejen libre no nos vamos. Dicen que la carga ha sido desproporcionada. También hay 4 policías con contusiones, confirman fuentes oficiales. Hace una media hora la policía les ha comunicado que no le pedirán identificación a quienes se marchen con sus tractores, pero se niegan por el momento hasta que no dejen libres a los 3 compañeros. Dicen que han estado en esta protesta. Ha sido una jornada de máxima tensión con cortes en distintas zonas del centro de la ciudad. Este corte va a continuar, dicen, porque están firmes, defienden al campo y quieren que todos puedan volver a casa. Nos vas contando esta noche, María José, gracias. Gracias. Y mañana va a ser un día muy complicado para el tráfico en Madrid por la tractorada de los agricultores que pretenden entrar en la capital. Isabel Villar. Y su objetivo es colapsar el centro de la ciudad. Se organizarán en 5 columnas que van a salir a primera hora desde distintos puntos alrededor de Madrid. Marcharán, eso sí, por carreteras secundarias, que son los itinerarios autorizados por delegación de gobierno para no afectar a la red principal, pero una vez dentro de la ciudad complicará muchísimo el tráfico. El ayuntamiento, de hecho, recomienda mañana no coger el coche. La tractorada la convoca Unión de Uniones, que asegura que van a participar 500 vehículos y terminará la protesta frente al Ministerio de Agricultura. Calculan que sobre las 2 de la tarde. ¡Venga, que nos vamos! Allí concluirá esa protesta en la que habrá tractores llegados de varias comunidades. Esto es Extremadura, pero también han salido de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y localidades de Castilla y León. Así sonaba Cuéllar en la provincia de Segovia. Luis Cortés es el coordinador general de la organización. No podemos seguir vendiendo a pérdida, no podemos seguir permitiendo que se importe productos de países terceros en unas condiciones que a nosotros no se nos permiten. El lema de mañana: nos sobran los motivos. Y mañana el presidente Pedro Sánchez viaja a Marruecos, país que no podrá quejarse del mimo con el que este gobierno trata las relaciones bilaterales después de escuchar claramente el mensaje de mayo del 21, que es cuando los marroquíes lanzaron a 10.000 compatriotas suyos a cruzar la valla de Ceuta en un día y generar una crisis desestabilizante sin precedentes, sin grandes precedentes en las fronteras europeas. Sánchez viaja mañana a Marruecos y lo hace un año después de la reunión de alto nivel en la que el rey Mohamed VI le dio un plantón al presidente del gobierno. El gobierno confía en que esto no se repita mañana, aunque de los errores aprendemos todos. Y a esta hora la Moncloa no confirma públicamente que esté previsto un encuentro del presidente con el rey marroquí, que pasa más tiempo fuera de Marruecos que dentro. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El primer viaje de la legislatura que hizo el presidente del gobierno fue a Israel y Palestina. Mañana va a Marruecos sin que la Moncloa confirme si es para ver al rey Mohamed VI. Tampoco cuenta otro tipo de agenda, aunque fuentes marroquíes aseguran a la SER que el monarca lo va a recibir. La última vez que estuvieron juntos fue el 7 de abril de 2022, cuando se selló la reconciliación entre ambos países tras la profunda crisis provocada por la acogida en España del líder del Frente Polisario para recuperarse en un hospital. Ese día España plasmó en un documento el giro de su posición sobre el Sáhara y a partir de ahí se fueron normalizando las relaciones. Por eso Sánchez y 11 ministros se desplazaron hace un año a Rabat para una reunión de alto nivel que finalmente quedó deslucida por la ausencia del monarca, que simplemente telefoneó al presidente del gobierno. Del viaje de mañana ha informado la Moncloa, definiendo a Marruecos como un país vecino, amigo y socio estratégico al que le unen profundos lazos. Entre los asuntos pendientes está la reapertura de la aduana de Melilla y la instalación de una nueva en Ceuta, donde nunca ha habido aduana,
y siempre de fondo los flujos migratorios, aunque el incremento de llegadas a Canarias ahora proceden fundamentalmente de Mauritania y el Gobierno destaca la cooperación de Marruecos en esta materia. Estas son las claves políticas de un viaje con el que el Gobierno espera resarcirse, quitarse de encima esa espinita del plantón que le dio el rey. Hombre, evidentemente yo creo que el Gobierno, aunque no lo va a decir así porque no lo confirma, no lo pueden confirmar porque lo que no quieren es que por segunda vez digamos fiasco, pero evidentemente el Gobierno, aunque no lo diga claramente, espera que haya reunión con el rey. Si no, es difícil pensar que Sánchez se vaya a ir a Marruecos si no tiene alguna mínima, como por cierto tenía hace un año, si no certeza, la idea de que el rey estaba allí y le iba a recibir, porque es lo lógico y es evidentemente Marruecos. En Marruecos no se hace nada sin el rey, todo lo decide el rey, es el que lleva la política exterior, es el que ha tomado las decisiones sobre la retirada del embajador, sobre las tensiones con España, sobre eso que contabas tú de los 10.000 que superaron. No nos olvidemos que 10.000 personas en Ceuta es un sitio donde, si no recuerdo mal, viven 70.000 personas. O sea, en fin, es una cosa muy seria y claramente las relaciones han cambiado significativamente. España está dispuesta a hacer cualquier cosa. El gobierno de Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener esta relación estratégica por temas de migración, por temas de seguridad, por temas económicos, pero claramente ha decidido que esto es absolutamente estratégico y cuando ve un hueco para ver al rey va a ir. Palomera. Confío que vea al rey. Bueno, evidentemente es el mejor momento de las relaciones entre los dos países. Yo creo que más por el empeño de España que por el trato recibido de Marruecos hacia nuestro país. Recordemos que es la quinta vez que el presidente del gobierno viaja allí. Perdón. Dame un segundo, Palomera, vamos a intentar arreglar tu sonido, que tenemos ahí unas pequeñas interferencias. Marqués. El rey de Marruecos es el que no confirma nunca sus entrevistas, no solo el gobierno de España, que lo puede confirmar. Es tradición en Marruecos que esto nunca ocurra. Aunque no sea en el campo político, en el campo periodístico hay una magnífica entrevista de Joaquín Estefanía al padre del rey actual, de Hassan II, que se titulaba El rey que nunca duerme. Creo recordar, porque Estefanía se llevó allí horas y horas esperando a que le confirmaran la entrevista. Pues algo parecido ocurre entre el rey y los políticos. Yo creo que la reunión la visita de mañana se justifica porque el rey Mohamed VI habrá cedido. Quiero recordar que España cambió hace 1 o 2 semanas de embajador en Marruecos. El nuevo embajador es Enrique Ojeda, que fue una persona que estuvo aquí en Andalucía en la Fundación Tres Culturas, que es una fundación donde participa la Junta, el Reino de Marruecos y algunas organizaciones israelíes. Y yo creo que en este nuevo escenario, pues supongo que indudablemente recibirá a Pedro Sánchez con Marruecos. España tiene... ser vecino de Marruecos es difícil, y ser vecino de Argelia también, y ser vecino de Marruecos y Argelia a la vez es tremendamente complicado. Ya la semana pasada hablamos como el ministro Álvarez tuvo que suspender una visita a Argelia porque el presidente argelino había suspendido también una reunión por cuenta ajena. Esa es una pregunta que nos hemos hecho hoy muchos. Yo creo si el viaje de mañana, con la foto prevista de mañana, se habría producido igual si la semana pasada Álvarez hubiese hecho con toda la pompa una reconciliación con los argelinos. Es posible que no, pero indudablemente no lo ha decidido Moncloa, lo habrá decidido el Reino de Marruecos y el rey de Marruecos. Palomera, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Bueno, decía que el gobierno habla de un despacho ordinario, pero en realidad ni tenemos agenda, ni se había comunicado con anticipación este viaje. Si estaba previsto, desde luego nunca se hizo oficial, y más bien tendrá que ver con que pase unos días en su propio país el rey de Marruecos, ya que, como todo el mundo sabe, vive más de la mitad del año fuera del Reino Alagüita. Y yo decía que efectivamente es un país en el que nos conviene, por motivos obvios, tener buenas relaciones, que es el mejor momento de estas relaciones entre Marruecos y España, pero que yo creo que las buenas relaciones son consecuencia del empeño y de la política del gobierno de Pedro Sánchez, más que porque le haya puesto voluntad o haya cumplido con los compromisos después del giro
en materia de Sáhara que dio el gobierno de España, el Estado español, que haya cumplido Marruecos con los compromisos adquiridos entonces, ¿no? Esperemos que haya algún avance de las materias en las que ha puesto el foco Inma en su crónica de antes, pero de momento no sabemos nada de lo que, ni de la agenda, ni de con quién se va a ver el presidente del gobierno, ni de los resultados que pueden salir de ahí. Bueno, veremos a ver qué nos cuentan mañana. Por cierto, estará bien saber, no sé si mañana porque no tiene agenda pública, pero estará bien saber qué opina la vicepresidenta segunda del viaje del presidente de su gobierno a un país que ella calificó de dictadura. Aunque, pues eso, habrá que esperar a que Yolanda Díaz vuelva a la esfera pública tras el batacazo gallego. Quien está exultante tras el resultado gallego, sigue non-stop en celebración, es Núñez Feijóo. Lo exultante es que está el gol. Está Feijóo como si hubiese ganado unas generales. Tampoco es eso. Ha conseguido un magnífico resultado en unas elecciones gallegas, unas autonómicas. Hoy ha estado a punto de arrancarse con una muñeira en Génova, en su llegada a la reunión con los líderes territoriales del partido, y allí, en Génova, ha dejado esta frase que es la de: si querían que las gallegas fueran un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado de ese plebiscito. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Feijóo, rodeado de sus varones, ha hecho suya la victoria en Galicia, ha dado el proyecto de Sánchez por fracasado, reivindicando su liderazgo al frente del PP y con ello su hoja de ruta de cara al nuevo ciclo político y hacia la Moncloa. Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista. Ha insistido en el mensaje de que la primera vez que se han abierto las urnas tras las generales, los votantes han mandado al PSOE a la irrelevancia. Los varones del partido cerraban así filas con su líder. Lo hacían el presidente andaluz Moreno Bonilla, el murciano López Miras y el líder del PP vasco, que será el siguiente en someterse a las urnas, Javier de Andrés. Creo que quien tiene que salvar un más juego desde el Partido Socialista es el señor Sánchez, que está cada vez que hay una elección vemos que hay consecuencias de las políticas que está llevando a cabo por parte del gobierno de Sánchez. Mayoría absolutísima, creo que hay poco que analizar. El Partido Popular a nivel nacional con un liderazgo fuerte como el de Feijóo. Creo que si hablamos de análisis tienen que analizarlo del batacazo. Ha ganado el campeonato, o sea, no entiendo lo del match ball. Match ball, el que lo ha perdido ha sido el Partido Socialista y particularmente Sánchez. Eso es lo que ha ocurrido. El PP da por superada la polémica del indulto condicionado a Puigdemont, aunque Feijóo se ha referido a este episodio intentando tranquilizar a los suyos, diciendo que sus rivales mienten sobre lo que piensa. El líder popular se ha dirigido también a los votantes de Vox, a quienes ha dicho que esto es lo que sucede cuando se concentra el voto en el PP, que se frena el PSOE y al nacionalismo. Marqués, está sobrado Feijóo. Está sobrado, pero vamos a ver, tiene razones para estarlo. Efectivamente, en Galicia no se han celebrado unas elecciones generales, pero es cierto que el Partido Socialista había planteado estas elecciones como un plebiscito hacia Feijóo. Los gallegos han votado lo que han votado los gallegos. Yo creo que ha demostrado que el Partido Popular es un partido muy fuerte en esta comunidad autónoma. Cualquier otra lectura que se hace de la sopa boba, de medios comprados y tal, me parece una milonga, me parece muy equivocada, entre otras cosas, porque en Andalucía también hemos sufrido esto desde otra perspectiva, ¿no? También cuando se votaba mucho el PSOE aquí, decían lo mismo. Es decir, el PP es un partido fuerte en Galicia, muy fuerte. Y después está el problema de la izquierda. El problema del PSOE es que ha externalizado la campaña de oposición en manos del BNG. Ha sido exactamente eso. Y lo confió todo a que el BNG y el PSOE sumaran. Como no han sumado, pues el PP sigue gobernando. ¿Era una batalla, un plebiscito contra Feijóo? Sí, lo era claramente, porque a estas horas, Aymar, si Alfonso Rueda no hubiera alcanzado la mayoría absoluta, estaríamos haciendo otra lectura. Y posiblemente a Feijóo le habrían puesto la proa desde Génova. Y Juanma Moreno, que estaba hoy ahí tan contento, yo creo que es uno de los más felices, porque no tenía ninguna intención de verse envuelto en la maniobra que se hubiera abierto en el Partido Popular. Por tanto, yo creo que en esta ocasión Feijóo tiene toda la razón del mundo. Sí, tiene muchas razones para estar contento, porque en determinado modo era un plebiscito contra él. Después es cierto que cada comunidad autónoma lleva su dinámica particular,
pero desde el principio un foco puesto en Galicia. Empezamos con los pellets y con otro tipo de asuntos posteriores, y creo pues que no ha dado resultado. Pero yo creo que no es de mérito, fíjate, no es de mérito ni del PSOE ni del BNG, sino es un mérito del Partido Popular. A veces olvidamos que para que un gobierno pierda unas elecciones lo tiene que hacer muy mal, porque es mucho más difícil quitar un gobierno que ganar desde la oposición. Y el Partido Popular, pues efectivamente, no tiene ni un solo rasguño desde las elecciones pasadas. Palmera. Bueno, yo creo que efectivamente sí tiene motivos para la euforia, como decía Marqués, tiene motivos para la euforia, no sé si tanto como para bailar una muñeira a la entrada de la calle Génova, eso no lo sé, pero sin duda, efectivamente, aquí los dos partidos políticos plantearon estas elecciones como una segunda vuelta de las elecciones generales, eso está claro, y el Partido Socialista no puede hacerse trampas en el solitario, ni en este planteamiento, ni en el análisis posterior al resultado de las elecciones en Galicia. A ver, ¿ha habido una clave nacional en el voto gallego? Por supuesto. Todas las elecciones tienen claves del marco en el que se circunscriben. Y tanto es así que en municipales y en generales el electorado gallego no vota mayoritariamente Partido Popular, sino que vota Partido Socialista. Yo no sé, Marqués, si se puede hablar de compra de medios, pero sí de medios... Digo que... No, que no lo sé, que lo desconozco, pero sí de medios generosamente subvencionados. Y tú has puesto el ejemplo durante 40 años o 30 y tantos años en Andalucía, pero podemos hablar del caso de Madrid, donde ocurre exactamente lo mismo, y además en las comunidades autónomas, los gobiernos regionales, se produce una red clientelar que hace que los gobiernos permanezcan durante mucho tiempo ostentando el poder institucional. Esto es así y es una realidad con la que llevamos conviviendo desde que se inauguró el Estado de las Autonomías. Yo creo que efectivamente la victoria del Partido Popular ha sido incontestable y creo que el Partido Socialista, como decía antes, no tiene que hacerse trampas en el solitario cuando analiza los datos y quiere o pretende limitar el resultado de estas elecciones solo a la falta de un liderazgo consolidado, a que ha faltado tiempo en la campaña, a que el voto se ha ido al bloque nacionalista gallego, al derrumbe de Sumar o la irrelevancia de Sumar y de Podemos. Creo que es un todo y que el Partido Socialista haría mal si no analizara profundamente la pérdida de poder territorial que se viene produciendo desde mayo del 2023. La pregunta es, ¿tiene que ver esto con la política territorial de Sánchez? Hombre, yo creo que ese análisis hay que hacerlo. Hay una derivada evidente. El Partido Socialista empieza a perder mayoritariamente el poder institucional en las comunidades autónomas después de la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, y como consecuencia, obviamente, de su dependencia y de sus alianzas con el independentismo catalán. Esto es así. Y en esta campaña, aunque los gallegos no hayan votado sí o no a la amnistía, en el centro del debate ha estado las políticas o la política del llamado reencuentro con Cataluña que ha desplegado Sánchez en estos meses. Yo creo que esta es una realidad que no deberían de pasar por alto en el Partido Socialista, más allá de que efectivamente tiene que hacer una revisión muy profunda de sus liderazgos en las comunidades autónomas, que por cierto son los liderazgos que en los últimos años ha querido Pedro Sánchez. Es decir, el Partido Socialista es un partido vaciado por completo de contrapesos, donde los contrapesos los ejercían los presidentes autonómicos, los llamados varones, y estos cuando pierden el poder institucional se producen relevos en algunos liderazgos que obviamente no están consolidados, pero que no han hecho de contrapeso al secretario general del partido desde hace muchos años. Pues el PSOE está intentando acotar claramente la magnitud de la derrota gallega y de ese pésimo resultado de los socialistas en esa comunidad. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Dicen en Moncloa que el PP no debería venirse muy arriba porque el mapa político sigue igual tras lo del domingo en Galicia. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy lo que les puedo decir es que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Feijóo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
Pilar Alegría subraya que la clave de los comicios gallegos es estrictamente territorial y minimiza su impacto nacional. En el PSOE están convencidos de que Besteiro no ha tenido tiempo suficiente de darse a conocer y por eso algunos de sus votos han salido hacia el BNG, provocando este resultado. Que yo estoy convencida de una parte de ese voto, es un voto prestado, si me permite esa expresión, del Partido Socialista, que volverá cuando este proyecto realmente el señor Gómez Besteiro tenga el tiempo suficiente, porque Galicia necesita un cambio. El cambio tendrá que esperar 4 años al menos y el PSOE espera que ese margen de tiempo ayude a consolidar el papel de Besteiro, el varón gallego. Y hablando de varones, María Jesús Montero ha dejado este mensaje para el varón castellano-manchego en el Hoy por Hoy, después de que Page se alegrara de la victoria del PP. Me resulta incomprensible, ¿no?, que el señor Page diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva, y uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados en los territorios. Y todos nos disgustamos cuando no es esa la realidad. Tener identidad propia no significa estar siempre en contra de lo que diga el líder del partido, dicen fuentes socialistas que avisan. El único líder nacional que está en una reválida continua desde el verano es Alberto Núñez Feijóo. Es bastante explícito ese aviso de María Jesús Montero a Page. Uno siempre tiene que saber qué camiseta lleva su equipo. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hoy comí en un restaurante de Madrid que es para mí como una casa porque es gallego. Es el Varela de la calle Preciados. Y debo de ser muy mal periodista porque en ese mismo restaurante, en un reservado, o divididos en dos, no lo tengo muy claro, coincidieron este mediodía Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, entre otros, había más, sin que me enterase de nada hasta salir. Los fui viendo salir. Y al verlos salir, poco a poco, no de golpe, creo que el que más se quedó fue Rajoy. Después de escuchar yo las noticias en radio y televisión, me extrañó no ver de golpe allí a García Page, porque tiene un discurso bastante menos moderado que el de algunos de ellos. Sí, uno tiene que saber qué camiseta lleva, sí, también tiene que saber que esa camiseta no obliga al sí señor o a la esclavitud ideológica, pero yo creo que a ciertas alturas conviene saber que si el partido que mejor defiende tus principios es el partido de enfrente, no pasa nada por dejar de sufrir y cruzar la carretera. El Varela además está en una calle peatonal y va gente de todos los partidos. Lo que pasa es que se les reconoce. A mí me parece muy bonito no reconocerlos como miembros del mismo partido, pero menos sentido tiene dar por hecho que son del contrario cuando no lo son. Adiós, Javois. Carlos Cue, por la información que manejas, ¿cómo ha caído en los territorios, en las federaciones socialistas, ese anuncio de un rearme en los liderazgos autonómicos que les planteó el presidente Sánchez a los suyos en la ejecutiva del lunes? Hay mucha gente muy nerviosa, pero yo sinceramente, porque hay mucha gente muy nerviosa porque evidentemente el PSOE está en un cambio de liderazgos territoriales muy potente. Están cambiando varios de varones que llevan muchísimos años. Acaban de cambiar a Chimo Puig, se va a cambiar en Extremadura, pero por decisión propia, digamos que los líderes históricos lo dejan. Hay otros muchos sitios donde los nombramientos son muy recientes. Efectivamente, el liderazgo de Galicia en particular lleva 4 meses. Yo, de verdad, creo, hablando con mucha gente y dándole muchas vueltas y viendo muchos números, creo que no es la amnistía, es más de fondo, es que es más inquietante que la amnistía. Porque la amnistía, si realmente fuera por la amnistía, pues lo de la amnistía es, digamos, gestionable políticamente, porque durará el tiempo que dure, en fin, tendrá el desgaste que tenga y luego pues se explicará y se resolverá. Pero el problema es más de fondo. Y yo creo que Sánchez el lunes, cuando dice eso a su manera, está reconociendo de alguna manera. A Sánchez le cuesta mucho la autocrítica. Sabemos que le cuesta, le hemos escuchado poquísima autocrítica a Sánchez, por no decir ninguna. Pero de alguna manera está reconociendo que tiene un problema en el partido. No es un problema por la línea política que esté llevando en el gobierno ahora, que tendrá su desgaste evidentemente, pero que no hay alternativa. Porque ahora decía Esther, dice, bueno, creemos que las elecciones al PSOE en Galicia le hubieran ido mejor si Sánchez hace 6 meses decide no ir por la línea de la amnistía y por tanto irse a la oposición.
con Feijóo en el gobierno le habría ido mejor al PSOE en Galicia? Pues es poco probable. Pues no hay muchas, solamente por no los hay muchas resultados gallegos. No, pero digo, no, por supuesto que tiene su desgaste. Yo no digo que no tenga su desgaste, digo que el problema que se está detectando, vamos, que ya detectan hace tiempo y que hubo en las elecciones autonómicas, es un problema más de fondo. Por ejemplo, el problema en Madrid, donde ha perdido el liderazgo de la oposición, y es el mismo problema que ha tenido en Galicia, más acentuado. Es muy difícil pensar que los jóvenes urbanos de Galicia, que no estamos hablando de gente, en fin, gente cosmopolita, gente viajada, gente que sabe perfectamente lo que hace, es muy difícil pensar que los jóvenes cosmopolitas urbanos de Vigo o de Pontevedra o de Coruña se están yendo del PSOE al bloque de forma muy importante. 50.000 votos ha perdido, se están yendo ahí por la amnistía, porque más amnistía que el bloque, más duro en política territorial que el bloque, no hay. Es mucho más probable, mucho más razonable pensar que se están yendo porque han visto, como les pasó a muchos jóvenes en Madrid, donde se ha convertido en el tercer partido, el PSOE, están viendo que el líder de la oposición en Madrid era Más Madrid y el líder de la oposición en Galicia era el bloque. Y están viendo el referente como un bloque que además con una candidata, por cierto, mujer, con una imagen, los candidatos son fundamentales. Sánchez el lunes lo dijo en la ejecutiva. Sánchez, que está buscando, no lo dice así, pero en el fondo, ¿qué está diciendo? Hace falta más Sánchez. Porque Sánchez sí tiene una valoración como personaje, pero es que el problema de Sánchez... Perdón. El problema de Sánchez es que es él el que ha tomado la decisión de liderar. Claro, iba a terminar la reflexión, no voy a decirle. Evidentemente, el problema es que el hiperliderazgo de los partidos, en particular del PSOE, pero no solo del PSOE, está pasando en muchos partidos, ha pasado en Podemos, es muy evidente. El hiperliderazgo pasó con Albert Rivera en Ciudadanos. El hiperliderazgo de los partidos, el acabar de alguna manera con los contrapoderes internos, con el debate, con gente que de alguna manera pues tiene perfiles propios, personajes fuertes. El hiperliderazgo es muy bueno, evidentemente, para las elecciones generales, porque las cosas como son objetivamente. Sánchez se lleva la campaña a la espalda y después de un resultado muy malo del PSOE en autonómicas, saca 1 millón de votos más en generales, y gracias a eso es presidente de gobierno en este momento y al apoyo de Junts, pero si no, no sería. Pero la consecuencia negativa terrible para la marca PSOE y para el PSOE de esa forma de hiperliderazgo de Sánchez es que evidentemente vacía todo lo demás. Es muy difícil que lo que él está reclamando, que es que crezcan liderazgos fuertes, es muy difícil que crezcan liderazgos fuertes en un partido donde no hay apenas debate interno, donde no hay perfiles propios, donde tradicionalmente no ha habido ministros que brillaran como en el pasado hemos visto, como hay en muchos países europeos, donde hay ministros que van en contra de la línea del presidente en algunas cosas. A ver, varias cuestiones. ¿Hay un problema de liderazgos territoriales? Sí. Y dice Carlos Cue, no, es que Sánchez se ha dado cuenta que tiene un problema dentro del partido. No, lo ha hecho el problema. No lo he dicho así, me parecería ridículo. Déjame argumentar. No argumentes sobre algo que parezca ridículo porque yo no lo he dicho. No, así. Dices, es que no. Es que, claro que no se da cuenta si lo ha hecho él. Sánchez ha llegado a la conclusión de que tiene un problema en el partido, tiene un problema en los liderazgos territoriales. Bueno, el problema lo ha creado él. Sin duda. Primero por eliminar todos los contrapesos internos, por eliminar los debates orgánicos en el partido. Pero es que los líderes autonómicos que hay en este momento en el Partido Socialista los ha upado la dirección federal. Es decir, ¿quién aupó a Juan Espadas? ¿Quién aupó a Juan Lobato? ¿Quién aupó al secretario general de Cantabria? ¿Quién aupó al secretario general de Castilla y León? ¿O de La Rioja? Eso es el hiperliderazgo. Bien. Pues entonces tendrá que hacer autocrítica respecto al hiperliderazgo que él ha creado y a su equivocación en designar, aupar o empujar a determinados liderazgos que él consideraba que no le podían hacer de contrapeso dentro del partido. Esa es primera premisa. Segunda premisa. Ahora dice que quiere liderazgos transversales y que superen la marca. Es justo lo contrario a lo que decían hace 2 semanas respecto a Emiliano García Paje, que efectivamente, como todos sabemos, tiene el don de la inoportunidad. Pero Emiliano García Paje siempre ha dicho lo mismo respecto al independentismo, las alianzas con los independentismos, y que yo recuerde, y unos cuantos comités federales del Partido Socialista he cubierto, García Paje siempre ha dicho lo mismo dentro y fuera del partido. Por lo tanto, no se puede decir hace 2 semanas que no se le olvide al presidente de Castilla-La Mancha que su resultado no es exclusivo de él, sino de la marca PSOE, y ahora decir que es que hay que
consolidar liderazgos transversales, porque si hay un liderazgo transversal, ese es el de Emiliano García Paje. Es decir, es una contradicción el análisis que están haciendo. Y luego, efectivamente, el Partido Socialista el 23 de julio obtuvo 1 millón de votos más que municipales y autonómicas, pero perdió las elecciones. Perdió las elecciones. Y yo creo que ese resultado, y como consecuencia del tiro en el pie que se pegó Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, anunciando y pactando los gobiernos autonómicos con Vox antes de la campaña electoral de las generales, es lo que hizo posible que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Es el mayor error que ha cometido el Partido Popular en muchos años. Por lo tanto, igual están teniendo un espejismo. Quiero decir, que ni el Partido Socialista está tan fuerte y tan por encima del Partido Popular como creen en el Partido Socialista, ni a lo mejor la política orgánica que ha hecho Pedro Sánchez en estos últimos años ha beneficiado esos liderazgos territoriales que quiere consolidar ahora. Pero a ver, solo una cosa, digo, perdón. Dale, Marqués. No, mire, yo creo que la interpretación que ha hecho Carlos es muy benévola. Lo digo con todo el respeto del mundo, Carlos, y más por ti. Muy benévola. Es decir, claro que el PSOE tiene un problema de implantación territorial, pero que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y el secretario general del Partido Socialista. Pero entonces me he debido explicar fatal, porque he dicho que el principal responsable de eso es él. He dicho el principal responsable de que no haya... Lo he dicho fatal. Bueno, pues, sí, pero vamos a ver. Lo remarco. No, el Carlos, principal responsable... Carlos. He dicho, que era el final de la reflexión. El principal responsable de eso es el señor que ha decidido que no haya contrapesos, que ha decidido que no es un problema de contrapesos. Venga, sigue Marqués. No, es que vamos a ver, yo coincido en que la amnistía ha pesado poco en las elecciones gallegas. No ha tenido mucho que ver. Lo que ha tenido que ver es que el Partido Socialista se ha acostumbrado a ser tercero en algunas comunidades autónomas. Galicia y Madrid, por ejemplo, también lo es en el País Vasco. Cuando eres tercero, corres el riesgo de ser el cuarto, y el cuarto corre el riesgo de desaparecer, que es lo que le ha pasado a Sumar y a Podemos. No se puede decir que tú quieres líderes territoriales y el principal líder territorial, que es de Andalucía, lo coges y lo nombras portavoz del Senado. Eso es un contradios. Eso no tiene sentido ninguno. Una comunidad con 8,5 millones de habitantes, el secretario general, que tiene que ver lo que pasa desde Huelva hasta Almería, está en el Senado. Pero bueno, ¿esto de qué va? Esto de verdad, esto es un absurdo. El Partido Socialista ha perdido territorialidad y la perdió en las elecciones municipales. Un partido no es una escuela de angelitos. Un partido reparte empleos, reparte trabajo, reparte cargos públicos. Y cuando un partido se queda sin municipios, sin concejales, sin alcaldes y sin diputaciones, un partido es poco menos que nada. Y eso es lo que le está ocurriendo al Partido Socialista. El Partido Socialista puede hacer todas las reflexiones que quiera, pero si no llega a esa conclusión, a la conclusión de que está desintegrándose territorialmente el Partido Socialista, pues le irá muy mal. Mira, yo vi asistí a cómo se fundó el Partido Socialista en Andalucía a partir de la nada, en los años 70-80. No había nada, no había socialistas en Andalucía porque todos habían sido represaliados y quedaba un hombre en Jaén que contactó con el grupo de Felipe González y tal. Pues se dedicaban todos los días a ir pueblo por pueblo montando casas del pueblo y asociaciones y agrupaciones. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista si quiere sobrevivir. Porque la teatralización, los artificios de este recorte en corto, una maniobra que le viene muy bien en la televisión en algún momento, mira, eso no sirve absolutamente para nada. Porque los cambios y porque los sentimientos y porque la opinión pública no cambia ni a golpe de telediario, ni a golpe de zasca, ni a golpe de la última maniobra que creo que voy a coger a Feijóo con el pellet. No es así. Funciona porque tienen una ocupación en el territorio. Y yo lo veo en Andalucía. Está perdiéndolo. Andalucía, que tiene 8,5 millones de habitantes, el ayuntamiento más importante donde gobierna el Partido Socialista en Andalucía es Dos Hermanas.
Y ese planteamiento no se lo ha hecho ni Juan Espada ni Pedro Sánchez. No le han dicho, mira, que es que en ninguna de las grandes ciudades de Andalucía gobierna tú, macho. Y es que ha sido la caña, ha sido 40 años. Por lo tanto, algo está pasando en el Partido Socialista. Y desde luego, el principal responsable, yo no digo que es el culpable, pero el principal responsable es el secretario general o la Ejecutiva Federal. No vengamos ahora a echarle las culpas al último que ha entrado hace un año o 2 años o 6 meses, impuesto además por Ferraz, de que ellos son los culpables. Esto me recuerda cuando Ciudadanos decía, no, es que nuestra concepción tiene que ser más municipal de la política. Digo, bueno, claro, pero eso no es un off y un off. Eso hay que trabajarlo. Y en el caso del PSOE yo creo que lo está perdiendo. Y creo que el asunto es más grave todavía. Creo que el concepto de la España plurinacional que el PSOE que tiene para España o que se está forjando ahora para España, la tiene para el Partido Socialista. Y el PSOE comienza a confundirse y cree que es bueno que si el BNG gana en Galicia, pues ganan ellos. Y si mañana gana una coalición de Bildu con no sé qué en el País Vasco, es bueno para el PSOE, pues bueno para el PSOE. Y así no se hace un partido, y así no se ganan elecciones. Eso es un error de Catón, un error de libro. Confiar en que tú vas a ganar unas elecciones siendo el tercero, eso es para coger y... Bueno, yo no te voy a decir echar al secretario general, que impidió hace 5 años que el PSOE se fuera al otro mundo como el Partido Socialista francés y el Partido Italiano, pero el PSOE necesita hacer una autocrítica bastante seria. Carlos. Pero si es que no sé desde qué punto esto es contradictorio con lo que yo he dicho, pero bueno, un poco de pimienta, Carlos. No, sí me parece fantástico, porque como estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dices, me sorprende mucho que lo plantees como una grandísima contradicción. Pero bueno, digo, por apuntalar, evidentemente, yo de hecho he empezado diciendo, es que no es creo que es la primera frase que he dicho, es que no es la amnistía, es más de fondo y más grave. Evidentemente, el PSOE tiene un problema muy serio, como lo tiene toda la socialdemocracia europea en general, pero evidentemente el que tiene que preocupar el PSOE son ellos, porque además ellos tienen una situación en la que podrían irle mejor, porque tienen el gobierno, y por tanto, teniendo el gobierno, teniendo la Moncloa, teniendo un líder consolidado, teniendo esa fortaleza, debería poder irles mejor en bastantes autonomías y en bastantes ayuntamientos. Lo que pasó en las municipales es un desastre sin paliativos, que si no fuera, pues yo escribí un análisis el lunes que decía que justo eso, que ocultó el éxito electoral, porque por mucho que digamos es un éxito electoral en las circunstancias en las que se produjeron esas elecciones, conseguir repetir el gobierno es un éxito, me parece, y sacar 1 millón de votos más es un éxito, pero digo, al margen de eso, ese éxito parcial oculta el inmenso fracaso del que venían en las elecciones de mayo, que además no era una cosa puntual. Venían de un desastre en las andaluzas, venían de un desastre en las anteriores madrileñas, en fin, era una cosa absolutamente de fondo. Tienen un problema, lo tienen en muchos sitios, salvo en Cataluña, donde están un poco más fuertes, y algún otro sitio, Navarra, donde más o menos está consolidada la cosa. Hay muy poco, y Castilla-La Mancha, donde se salvó la mayoría absoluta por la mínima, precisamente con una posición contra el líder, y Asturias se salvó por la mínima. En fin, la situación es muy grave, y la situación local, efectivamente, como dices tú, en Andalucía y en toda España. Realmente las capitales de provincia que tienen PSOE es una cosa absolutamente testimonial, y eso también genera dificultades para los liderazgos futuros, porque los liderazgos futuros normalmente salen de alcaldes potentes, en fin, de gente así, con lo cual tienes una situación muy seria. Si no la ven, yo creo que la ven, sinceramente yo creo que la ven, yo creo que nadie se hace trampas, pueden no contarla públicamente, y eso creo que es un problema histórico del mandato de Sánchez. La poca autocrítica que hay es una cosa histórica de él y de su entorno, pero evidentemente lo ven, saben que tienen un problema, saben que un partido como el PSOE o cualquiera, se han probado muchas fórmulas en España, y al final volvemos a lo clásico que es el BNG, sino un partido clásico, un bloque, pero con un partido histórico que lo que busca es implantación territorial, y de hecho donde tiene menos implantación territorial, que es Lugo y Orense, le va peor. O sea, es de libro, todo lo que se ha estudiado toda la vida de la implantación territorial es lo que sigue funcionando. Caen los partidos de aluvión o los movimientos de aluvión y funcionan los partidos tradicionales, ahí está el PNV resistiendo, en fin. Y Bildu lo que está tratando de construir es algo como el PNV, con implantación territorial, alcaldes, está todo escrito, y el que tenga implantación territorial es el que va a ganar. Evidentemente tiene un problema, pero tiene un problema
que es lo que trataba de explicar, en lo que entiendo que tú has interpretado benévolo, que se complementa ese problema y por tanto probablemente lo tapa, y eso hace que haya muy poca autocrítica en el entorno de Sánchez y en el propio Sánchez, lo tapa con el hecho de tener un líder fuerte, el que evidentemente fuerte, que se echó la campaña de las generales 3 meses después de ese fiasco, del que es el principal responsable como secretario general, se echa la campaña, sale razonablemente bien, porque evidentemente nadie esperaba que repitiera el gobierno, y lo repite, y eso parece que tapa todo, y eso no tapa nada de lo que viene, porque el día que no esté, y este es el gran problema que un secretario general serio se tiene que plantear, el día que Sánchez no esté en la Moncloa, ¿qué pasa con el PSOE? Por eso digo que no tienen mucha opción que los pactos que han hecho con los independentistas, porque eso es la línea para hacer gobierno, pero tendrán que pensar en qué va a pasar el día que no estén en la Moncloa, que llegará en algún momento. Bueno, yo es que creo que en el análisis de CUE hay un ángulo ciego deliberado que oculta. Sí, CUE, porque claro, en el tránsito, no, te lo malvado digo y benévolo al mismo tiempo. Con todo el cariño, está complicado. Y lo sabes. Hay un ángulo ciego muy deliberado, el tránsito entre mayo y julio, efectivamente tú has hecho el relato, pero las elecciones de mayo no las perdió Guillermo Fernández Vara, no las perdió Chimo Puig, por eso he dicho el principal responsable. No las perdió. Creo que lo acaba de decir. Que hablo fatal, no me entiende nadie. Acabo de decir el principal responsable de eso es el secretario general. Debe ser, quiero decir, y no es que fuese un éxito político que se echara la campaña encima, que efectivamente el que se echó la campaña encima fue Zapatero, pero el que se echó un manto de tierra encima en aquella campaña electoral fue Alberto Núñez Feijóo. Es que no nos podemos olvidar de eso. Es que el gobierno de Pedro Sánchez no es producto de un éxito arrollador del Partido Socialista. Es consecuencia de un error garrafal del Partido Popular, que es la configuración de los gobiernos autonómicos con Vox dentro del gobierno. Ayer un alto dirigente del gobierno y también de la Ejecutiva Federal me decía, bueno, empieza a estar bastante sentado la idea de que en los territorios tenemos un problema de liderazgo, el Partido Socialista tiene ahí un drama, pero que sin embargo a nivel estatal el Partido Socialista es el único capaz de aglutinar la pluralidad de España, las distintas identidades de España, etcétera, etcétera. Pero se olvida también de una cosa, y es que eso será así mientras Vox esté fuerte. Y Vox, no nos olvidemos que está, no sé si en caída libre, pero sí en un clarísimo retroceso. Y eso favorece al Partido Popular, que es lo que le ha dado el éxito en Galicia, que ha impedido la entrada de Vox y en las anteriores elecciones de Ciudadanos. El día que Vox se convierta en un partido con 7 u 8 diputados, el Partido Socialista tiene muy difícil el acordar o el configurar un gobierno con el resto de fuerzas nacionalistas. Estamos hablando del Partido Nacionalista Vasco, estamos hablando de Junts, que son partidos claramente de derechas y por lo tanto, quiero decir, cuidado con los análisis que se hacen, Pero a ver si evidentemente los errores de Feijóo fueron absolutamente fundamentales, es indiscutible. Vamos. Y en España votó una. No te quiero ni contar nuestras crónicas del día anterior. Que sí, de todos. Y la izquierda se movilizó de forma como ha pasado históricamente, porque la victoria de Zapatero en 2004 que es sino una movilización extraordinaria de la izquierda contra la derecha que le había mentido. También no estaba Vox, pero había un presidente que mintió contra el 11M y se movilizó y fue un montón de gente a votar que no pensaba votar. En España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno... Por cierto, no sé si lo habéis podido escuchar, pero brutal la entrevista con el catedrático que ha escrito un libro acerca de la teoría de la conspiración, ahora que se van a cumplir 20 años. Ha estado con nosotros aquí a las 9:30, 8:30 en Canarias. Leyendo el libro y es fantástico. Es fantástico. Bueno, es que hay muchísima gente que teoriza que todos los problemas de la política española empiezan ahí y las terribles, en fin, inquinamiento, bueno, las dificultades de pacto empiezan ahí. Pero digo, al margen de eso, que evidentemente la política española es reactiva como la mayoría de las políticas europeas y la gente vota más contra que a favor, eso es un clásico, lo sabemos en todas partes, pero además de eso, hombre, digo, algún mérito habrá que reconocerle al que saca 8 millones de votos, es que casi saca 8 millones de votos. Por eso digo, pero eso voy, digo, que eso no te puede ocultar, que una campaña exitosa, que estoy de acuerdo contigo, que tuvo esas condiciones de Vox, ahora, tampoco nos engañemos, la realidad española ha cambiado de tal manera que soñar con el PSOE de los 90
es absurdo, no va a pasar. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? soñar con un PSOE, con un PSOE de 169 escaños, que es lo que tuvo Zapatero. De los 2000. Zapatero fue en el 2000. 2000, efectivamente, me he exagerado. De los 90, bueno, pero de los 90 fue también. En el 2004. Bueno, sí, pero en los 90. Fue en el 2004, Carlos, no en los 90. Vale, tienes razón, pero en los 90 ya había, me refiero a un PSOE de 170 escaños que ya en los últimos 90 andaba por ahí. Un PSOE de 170 escaños, es muy difícil, no digo que sea imposible. No digo que sea imposible. Está bien aspirar a él, pero la realidad política española no va por ahí. Y tampoco va por un PP de 170 escaños. Juanma. Es muy complicado que el PP Carlos, se yo creo que ese es el error. El error es sumarizar al PSOE. O sea, creer que el PSOE es como sumar. Que no vamos a sumar. ¿Cómo que es lo que es sumar? Sí. Es que es lo que pasa en toda Europa. Te voy a decir lo que es sumar, no lo que tú has explicado. No hay ningún partido de 170 escaños salvo el portugués. Bueno, déjame explicar. Sumar es que no vamos a sacar nunca una mayoría absoluta, pero con Bildu, RC, BNG, el PNV según le convenga en función de quién esté y Junts según le convenga, pues entonces sumamos mayoría. Eso no es un partido que se consideraba espejo de España. Un partido que como el Partido Socialista... Lo ideal para un partido es tener 180, pero es poco probable, asumámoslo. No, bueno, poco probable puede ser, imposible no lo es. Como no es imposible ni es poco probable que el Partido Popular gane unas elecciones generales por mayoría absoluta. Hay un mantra que yo no sé de dónde ha salido, que ha dicho que el paradigma en España ha cambiado y ya no es un bloque de derecha e izquierda. No es un mantra, son los números. No, hombre, sí. Bueno, un número. A ver, que termine Marqués. Pero vamos a ver, Carlos. Que llevamos muchas elecciones ya, no de un día de dos. Llevamos así desde 2015, de las últimas elecciones mayores absolutas de 2011. Efectivamente. Y en 2015, en un solo 10 años, ya cambió el paradigma de España. Ya no es izquierda-derecha, ya es la izquierda un poquito retranqueante que necesita a unos independentistas para gobernar. No, yo creo que ese es el error del Partido Socialista. Creer que eso le va a funcionar. Y además, el inaugurador, el que acuña esto, es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dice, la derecha nunca jamás volverá a ganar las elecciones por mayoría absoluta en España. Nunca jamás volverá a gobernar. Porque nosotros tenemos a Bildu, tenemos a Esquerra Republicana y tenemos al BNG. Bueno, craso error. Porque una cosa sí te digo. Las alianzas con los independentistas en el resto de comunidades autónomas perjudica al Partido Socialista. Es más, en una de las naciones que en teoría forma parte de la España plurinacional, que es Galicia, los soberanistas no son mayoría. Por eso digo yo que es un mantra y es una equivocación. Porque si el Partido Socialista ha decidido que ya nunca jamás sacará ni una mayoría absoluta... Pero tú crees que ha decidido por voluntad propia, no les encantaría sacar No, mayoría yo absoluta. Creo que se conforma. Creo que se conforma. Es que es la realidad política, pero no, es que... creo que se conforman y quieren salvarse. Pero es que es la realidad política de cada día. Hay que funcionar con la realidad, no con los deseos. Palomera. Los deseos los tienen. No, yo en esto creo que estoy más cerca de Carlos que de Marqués. Es verdad que con la entrada de Podemos en el panorama político se dinamita el bipartidismo y luego la presencia de Vox hace muy complicado. Yo no digo que imposible, pero con el actual mapa político es muy complicado sacar mayorías absolutas. El Partido Popular con la presencia de Vox, desde luego, lo tiene muy difícil. En Madrid, en Galicia y en Andalucía, ¿qué existen? Mayorías absolutas, ¿no? Pero España es mucho más grande que eso. Sí, claro. Bueno, sí, es más. Madrid es mucho Madrid pesa mucho, pero es que resulta que en Cataluña viven 7 millones, 8 millones de personas. Sí, pero no son tres comunidades autónomas cualquiera. No, ya, y Cataluña tampoco. Y en Andalucía parecía imposible, y en Andalucía también está Vox, y hay mayoría absoluta. Sí, es que y en Madrid también está Vox, y hay mayoría absoluta. Oye, que no sabemos si esto puede durar o no. Quiero decir que Podemos está como está, que Sumar lleva parecido por eso digo yo que llamarle cambio de paradigma... Claro, retroceso. Puede cambiar otra vez el paradigma. Yo todo digo puede que evolucionar, pero no pueda evolucionar. Hay un pequeño elemento diferenciador, que es que en Cataluña resulta que viven 8 millones de personas, si no recuerdo mal, se eligen 49 escaños y resulta que el PP, pues tengo que recordar que tiene 5. En fin, es que esta es la realidad. Entonces es muy difícil pensar que el PP va a tener mayoría absoluta, imposible, no hay nada, y muy difícil pensar que el PSOE va a tener mayoría absoluta en momentos inmediatos. Y sobre todo, la decisión que había que tomar y que se tomó, y es la decisión de la que estamos hablando, que puede tener las consecuencias, y creo que Marqués, estabas de acuerdo conmigo en que en Galicia no ha sido decisivo eso, y creo que lo hizo muchísima gente, con lo cual estamos analizando la galla, pero digo, la decisión que tenía que tomar Sánchez, que es la más difícil, y esa es la política difícil, hay dos.
exploro esta posibilidad que me puede llevar a la Moncloa y puedo intentar desde ahí, pues dar el salto y comerme a los demás y ganar y recuperar espacio para el PSOE, o me voy a la oposición porque no quiero hacer ese pacto con los independentistas y dejo que gobierne Feijóo. ¿Alguno de vosotros creéis de verdad que le habría ido mejor al PSOE yéndose a la oposición? No. ¿De verdad creéis que tendría más peso? Es que nadie ha planteado, pero es que el coste que hay que pagar de no ir a, el coste que hay que pagar de no ir a la oposición es que funciona así. No, porque Marqués está diciendo un PSOE que no pacte con independentistas. Bueno, está bien. No, es que te has ido a una posición de máximos. Quiero decir, es que yo creo que el Partido Socialista no debía haberse ido a la oposición con esos resultados y con la posibilidad de tejer alianzas con distintas fuerzas políticas. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, tal y como afrontas las alianzas con tus apoyos parlamentarios, en las formas, en las tramitaciones parlamentarias, estamos excluyendo el tema de la amnistía, da igual. Es el centro de esta legislatura, la amnistía. Quiero decir, tú puedes defender la amnistía con argumentos políticos, con argumentos jurídicos, con argumentos de la llamada política del reencuentro, que ahora hemos descubierto que Feijóo también la comparte, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es una escenificación de sesiones permanentes cada semana en el Congreso, Carlos. No, eso sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente tienes que hacerlo bien, pero la decisión fundamental es la otra. Bien, pero esto para el Partido Socialista tiene coste. Y esto no quiere decir que yo diga que el Partido Popular tiene todo el campo abierto para conseguir una amplísima mayoría en las próximas elecciones. No, el Partido Popular, mientras esté Vox, tiene un problema, y mientras no tenga un proyecto para Cataluña y para Euskadi, seguirá teniendo un problema. Por cierto, hablando de Cataluña, Suiza advierte de que la investigación de García Castellón por terrorismo puede tener carácter político y, por lo tanto, se niegan a comunicarle al juez la localización de Marta Rovira, que es la secretaria general de Esquerra, que está huida en ese país, en Suiza. Les estamos contando en la SER desde esta mañana lo dura que es la respuesta de los suizos a García Castellón. García Castellón había pedido toda esa información sobre Rovira en una comisión rogatoria, que es cuando un juez de un país pide colaboración a la justicia de otro país. Los suizos no ven nada claras las tesis de García Castellón y por ahora no van a darle lo que pide. Miguel Ángel Campos. Suiza pide al juez las pruebas de la implicación precisa de Marta Rovira en Tsunami y en el asalto al aeropuerto del Prat porque le parecen insuficientes las aportadas por García Castellón, que Rovira fue la primera en retuitear a Tsunami, tardando solo 3 minutos, dice el juez, o que participó en la reunión de Ginebra en la que, según el magistrado, se acordaron las principales acciones de Tsunami sin explicar a Suiza cómo llega a esa conclusión. Suiza advierte de un posible carácter político en la investigación y suspende su colaboración hasta que el magistrado resuelva las dudas que tienen las autoridades helvéticas, que además consideran desproporcionada la información bancaria solicitada y piden aclaraciones de cómo afectará la amnistía a Tsunami. No es la primera vez que Suiza le dice a García Castellón que no le va a dar lo que pide. De hecho, hace 4 años el mismo juzgado de la Audiencia Nacional pidió información a los suizos en esta misma causa y la respuesta fue tan tajante, fue un no tan rotundo, que fuentes de la instrucción con las que hemos consultado a última hora de hoy nos admiten que dejaron languidecer aquel asunto ante la sensación de haber hecho el ridículo. El juzgado de García Castellón remitió hace 4 años una rogatoria muy similar a la actual, que fue considerada política por Suiza, en la que además descartó la existencia de terrorismo, por lo que se negó a ofrecer a García Castellón la información requerida. Según fuentes jurídicas del procedimiento, el juzgado no intentó desmontar aquellas acusaciones de Suiza. Fue tal la sensación de ridículo y los argumentos eran tan parcos, admiten las mismas fuentes, que el juzgado de García Castellón jamás respondió a aquella rogatoria de Suiza y simplemente dejó languidecer esa vía de investigación, confiesan las mismas fuentes. Ahora, el juez, coincidiendo con el trámite de la ley de amnistía, intenta reanudar la pista suiza, pero la respuesta ha sido ya muy similar. Que hemos visto cómo el PSOE y sus socios parlamentarios han aprovechado este no de Suiza a García Castellón para volver a insistir en que no hubo terrorismo durante el proceso. Ana Fernández Vila. Sí, tanto el PSOE como sus aliados se agarran a este movimiento de la justicia suiza para reafirmarse en que no hubo terrorismo. Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría se ha limitado a pedir respeto a la justicia. Le corresponderá al juez García Castellón responder la solicitud de información. Pero el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, sí ha ido más allá. Nuestro convencimiento profundo es que no hubo terrorismo. Si una de las cuestiones es la rapidez en poner un tuit para acusar de terrorismo,
pues hombre, lo dejaré ahí, que luego me echa la bronca. Y Sumar carga directamente contra García Castellón. Íñigo Rejón, Aina Vidal. No es la primera vez que la justicia europea sonroja algunas actuaciones excesivamente militantes. Es un juez revoltoso. Creen en la izquierda que ha quedado retratado y también lo cree el PNV. Aitor Esteban. Poca base puede haber en unas acusaciones en las que han tardado 4 años en darse cuenta de que había terrorismo. Es una evidencia que no hubo terrorismo, asegura la portavoz del gobierno catalán. Que no hi ha hagut terrorisme és una evidència, ho sap tothom. E insisten en denunciar una persecución política. Pues hasta la amnistía se ha colado esta tarde en el Senado, en la sesión de control al gobierno en el Senado. Estaba el PP atacando al ministro del Interior por la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, embestidos por los narcos, y ahí también se ha colado la amnistía. Ha sido bastante embarrado, por lo menos, el cruce entre el senador Alejo Miranda de Larra y el ministro Fernando Grande Marlaska, que, por cierto, ha terminado sacando de nuevo la foto de Feijóo con un narco. ¿Qué será lo siguiente, señor Marlaska? ¿Prohibir los funerales? ¿O lo siguiente serán homenajes a los narcos, como miran para otro lado con los homenajes que le gustan a Bildu? Ruego, señoría. ¿Acaso será lo siguiente, amnistiar a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el Estrecho? Yo no hago política con el dolor. Ustedes en el PP hacen política con el dolor. Y les diré, el mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una jornada particular en un barco con un narco del jefe presidente del Partido Popular. Allí en el Senado, por cierto, se ha vivido otro enfrentamiento muy duro entre también Grande Marlaska y la senadora del Partido Popular, Marimar Blanco, hermana del asesinado Miguel Ángel Blanco. Ha criticado con dureza al ministro y el ministro le ha contestado, y los medios conservadores están subrayando mucho esas palabras. Le ha llegado a decir el ministro a Marimar Blanco: vuelva usted al espíritu de Hermo. El espíritu de Hermo es el movimiento cívico, la tregua entre constitucionalistas que surgió tras el asesinato precisamente de Miguel Ángel Blanco en Hermo. Ustedes, desgraciadamente, y se lo tengo que decir, están en la senda de blanquear a Bildu, de blanquear su pasado. Ustedes están en la senda en la cual prefieren que los jóvenes piensen que quizás tan malos no fueron en su pasado sus socios, cuando ahora ustedes les están tratando tan bien. Se les debería caer la cara de vergüenza, señorías del Partido Socialista. Señora Blanco, de tú a tú, vuelva a aquel espíritu de Hermoa, vuelva al pacto de Ajurianea, vuelva a respetar la dignidad. Señora Blanco, espero que usted y yo, cuando le he dicho que este sea el último debate al respecto, sea el último debate, porque son el único debate que le permiten a usted tener conmigo. Ya hay muchos debates para que continuemos recordando la memoria de las víctimas del terrorismo, recuperando la memoria de las víctimas. Hora 25. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes del Atlético de... Sí, los del Atlético de Madrid, efectivamente. No sé si todos. Hay alguno que se ha ido a la cama. Alguno no se ha querido conectar ya. Pero que la victoria del Milán por la mínima. Sí, le ha ganado el Inter Ola Aimar 1-0 al Atlético de Madrid, en un partido en el que ha merecido la victoria el equipo italiano, hay que ser sinceros, y hasta el 1-0 se antoja un mal menor para el Atlético, porque podía haber tenido alguna oportunidad más el equipo italiano. La vuelta en el Metropolitano, y ojo que el Atlético de Madrid se va a jugar lo que queda de temporada en apenas 3 semanas. Tiene que remontar en el Metropolitano ante el Inter y tiene que remontar en San Mamés ante el Athletic Club, si no se acaba la temporada para los del Cholo. Mañana juega el Barça, estaremos en Italia también en un ratito, que juega contra el Nápoles, a ver si tiene mejor suerte el equipo de Xavi. Hasta luego, Manu. Adiós, chao. La ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues último día que podremos ir con esta ropa más de primavera que no de las fechas que ahora mismo correspondería ir abrigado. De hecho, el cambio de tiempo, con un descenso acusado de temperaturas, llegará sobre todo el viernes, es cuando ya se habrá generalizado. Mañana van a bajar un poco las máximas, apenas se notará. A primeras horas va a hacer menos frío que hoy, y en general mañana vamos a ver un aumento progresivo de la nubosidad. Más sol a primeras horas de la jornada, se acabará cubriendo al final del día. De momento solo algunos chubascos en Galicia, especialmente ya al final de la tarde, y será el jueves cuando ya tendremos el cambio encima. La primera parte de este cambio nos va a traer mucho viento a todo el país. Hasta luego, Carbón.
Que vaya bien. Si se acaban de incorporar, ¿qué les vamos a contar de este martes? Podríamos contarles muchas cosas que hemos estado analizando en Hora 25 hasta ahora. Por ejemplo, el viaje de mañana de Pedro Sánchez a Marruecos, o el aquelarre dentro del PSOE post-derrota, que es un clásico entre los socialistas siempre. Pero hay una historia hoy que es de la que está pendiente todo el mundo, que es el cura de Don Benito. El cura de Don Benito detenido por vender Viagra junto con su novio. Al cura lo han detenido, pero está ya en libertad. El novio lo han mandado a prisión preventiva. Alejandro Becerra. La Guardia Civil encontró en su vivienda una pequeña cantidad de Viagra y un cargamento de mefedrona, una droga estimulante parecida a la anfetamina y muy popular en fiestas nocturnas por sus efectos afrodisíacos. La casa sacerdotal se había convertido en el centro de operaciones de la presunta trama. La Guardia Civil cree que él y su pareja se dedicaban al menudeo de estas sustancias. Iniciaron una investigación hace meses y pudieron comprobar el trasiego de gente que acudía a la casa para comprar los productos ilegales. De hecho, la investigación policial ya tiene nombre: Operación Botafumeiro. El abogado del párroco ha negado que supiera nada de los hechos. Obviamente no tenía conocimiento, todo lo que se está diciendo es absolutamente falso, no hay ninguna prueba que a él le incrimine, no tenía conocimiento de nada. Ha quedado en libertad y nada, bueno, se resolverá todo en la instrucción. Lo cierto es que la detención del cura ha causado muchísima sorpresa en el municipio. A mí me dicen que se dedicaba a eso y lo dudo, vamos. Muy fuerte porque nadie lo esperaba. El lunes dio misa por la mañana y después fue detenido. Hoy, después de declarar durante 4 horas, ha sido puesto en libertad. Su pareja, sin embargo, sigue en prisión provisional. La Guardia Civil no descarta más detenciones porque la investigación continúa abierta. Todos somos hijos de Dios, todos diversos. ¿Cómo está la Iglesia? Hora 25. Aimar Bretos. Es la primera pregunta que nos hemos hecho hoy en Hora 25 a las 8 de la tarde. ¿Qué tipo de controles de seguridad pasan las residencias de ancianos si la que se incendió este fin de semana en Madrid, con 3 muertos, tenía las salidas de emergencia bloqueadas, las bocas de incendio sin presión y no había luces de emergencia? Y a pesar de eso, superó las inspecciones hace unos meses. 3 muertos, bocas de incendio sin presión, salidas de emergencia bloqueadas. Radio Madrid, Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El relato de los agentes de la Policía Municipal que acudieron a la residencia, recogido en el atestado al que hemos tenido acceso, evidencia los graves problemas con los que se encontraron los servicios de seguridad y emergencias para poder ayudar a los residentes y a los trabajadores del centro. Lo más grave, como apuntabas, tiene que ver con los sistemas de extinción de incendios. Los agentes, por ejemplo, se encontraron en el pasillo central de la primera planta una boca de incendios que trataron de utilizar para sofocar las llamas, pero que no funcionaba. A los pocos segundos de activarla, cuentan, el agua dejó de salir de la manguera y comprobaron que la bomba de presión estaba a 0. Los bomberos explican que eso ocurrió porque la bomba no tenía corriente eléctrica, estaba conectada al cuadro general del edificio y no a uno independiente. De esa manera no se habría visto afectado por el incendio. Otro agente explica que 2 de las salidas de emergencia estaban bloqueadas, una a la que se accede a través de la escalera que va de la segunda a la primera planta y otra que da a una terraza exterior también en el primer piso. Además, detalla que no existían luces de emergencia en ninguna estancia y que el pulsador de alarma de incendios tampoco funcionaba, no emitía señal luminosa ni acústica al ser accionado. Los agentes también insisten en que los pasillos eran muy estrechos, las escaleras muy inclinadas y que no había luces suficientes para poder caminar por esos pasillos. Existe una crueldad mayor, Esther Palomera, que tener en esas condiciones un lugar en el que viven decenas de personas que en ningún caso podrían escapar por su propio pie de una emergencia, como un incendio. No, yo creo que no hay mayor indignidad, pero claro, es que conocemos cada cierto tiempo y de forma recurrente deficiencias e irregularidades gravísimas en gran parte de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Si no son problemas en la alimentación, son problemas de malos tratos o son como el suceso que acabáis de contar y las condiciones de seguridad que hay en los centros de estas características. A mí me parece que, hombre, no quiero frivolizar, pero teniendo en cuenta la doctrina Ayuso, igual, en fin, no quiero ir más allá, ¿no? Pero esto de, bueno, total son mayores y están más cerca del final, me parece de una barbaridad, de una indignidad, y sobre todo hay una cosa que deberíamos haber aprendido con la pandemia y que creo que los responsables de la Comunidad de Madrid no han aprendido, y es que a los mayores no les podemos tener en las condiciones en las que están en muchas residencias de esta comunidad.
Y a pesar de los más de 7.000 muertos que hubo en la pandemia, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y hay informes de entidades públicas y privadas alertando de las condiciones en las que tenemos a nuestros mayores en esos centros. Y la Comunidad de Madrid sigue sin hacer nada. Márquez. No, yo quiero pensar que no hay ni una intención por parte del Gobierno de Madrid en esto, ni no, sí, igual intención no, pero sí, inspección tampoco, Marqués, ni inspección. Sí, eso, ¿sabes? Ni inspección. No quiero pensarlo, Esther, quiero decir que no me cabe en la cabeza esa falta de humanidad, si bien es cierto, como estaba apuntando, que se suceden los casos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es verdad que en otras comunidades hay problemas, porque es cierto que hay muchas residencias, cada vez vivimos más y cada vez llegamos muchísimo más tocados a ciertas edades y por tanto pues terminamos en residencia. Pero es verdad que hay algunos gobiernos autonómicos que son más exigentes que otros. Y después yo, aparte del gobierno, pienso en el propio gestor de este tipo de residencia, y más si son algún tipo de fundación, que me parece que esta es una fundación, el caso concreto de esta residencia, el concepto que pueden tener de este tipo de cuidados, ¿no? Sí, a mí lo que me desconcierta cada vez que hay una tragedia con muertos encima de la mesa es la respuesta política de no decir, bueno, señores, sí, algo ha pasado, algo se ha hecho mal. Si evidentemente han muerto personas y no han funcionado los controles, es evidente que algo tenemos que cambiar. Pero no, la reacción inmediata es hoy en la Comunidad de Madrid diciendo, es como si le culparan a Ayuso de que hubiera incendios en restaurantes. Oiga, no. Un restaurante no es lo mismo que una residencia, los controles que hay no son los mismos, el tipo de... En fin, lo que pasa... El restaurante no tiene las plazas concertadas. No tiene el peso público que tiene el dinero que hay metido, en fin, pero además los restaurantes también. Cuando hay un incendio en un restaurante, que hubo uno hace poco, evidentemente con muertos, evidentemente se hace un análisis, se cambian protocolos, se cambian sistemas. Saltando todo, a mí me parece también, por ejemplo, yendo a otro lado, el gobierno de España todavía hoy sigue diciendo, hoy Marlaska ha dicho en el Senado, estamos estudiando qué pasó en Barbate. Oiga, no. Todo el mundo, los técnicos saben perfectamente qué errores se cometieron en Barbate a estas alturas. Han pasado 10 días, saben perfectamente que fue un error mandar esa lancha, que por qué se tomó esa decisión, qué pasó, y seguramente, porque evidentemente todos asumimos que como tú, que nadie tiene mala idea ni nadie quiere que estas cosas pasen, seguramente estarán pensando en qué van a cambiar para que eso no les vuelva a pasar. Cuéntenoslo. Deje de decirnos estamos estudiando, pero es que Ayuso no llega ni a eso. Porque es que Ayuso simplemente con que dijera estamos estudiando, vamos a ver, seguramente alguna cosa habrá que cambiar, pero es que Ayuso sale y dice en estos días, cuando le sacan los errores flagrantes que hubo en las residencias, 7.000 muertos, lo que hace es decir que la izquierda le está acusando de genocidio y que ahí se hizo todo bien y que eran, en fin, que ahí hubieran muerto de la misma manera. Es que de verdad, pero es tan difícil, que además forma parte de la política, la asunción de responsabilidades, es tan difícil decir, señores, efectivamente, esto se hizo mal, esta persona es responsable, este protocolo ha fallado, se van a cambiar esta serie de cosas, se va a poner esta serie de dinero, vamos a hacer una inspección generalizada en todas las residencias para ver qué pasa. Oiga, lo normal cuando hay una tragedia con muertos. Pues no, hacemos diciendo que es que cualquiera que le critique le está acusando de genocidio. Es imposible. Esta es una hacer análisis serio así. De las noticias que ha atravesado el martes. La otra tiene que ver con Juan Carlos Unzué, exfutbolista, que hoy ha sacudido conciencias políticas en España porque ha acudido al Congreso con otros enfermos de ELA para denunciar la situación en la que están sin esa ley ELA que imploran. Y están así porque los partidos de izquierda bloquearon la tramitación de esta ley ELA en la legislatura pasada, llegaron a pedir hasta 50 prórrogas del periodo de enmiendas, que es exactamente lo que se hace cuando no quieres sacar adelante, por los motivos que sea, una ley. No porque quieran dejar tirados a los enfermos de ELA, que en principio no hay por qué presuponer eso, de hecho seguro que no es así, sino porque consideran que habría que abordar este asunto de otra manera. Bien, pero los enfermos de ELA dicen, necesitamos ya esta ley para que se nos garanticen los cuidados, para que no tengamos que decidir si me dejo morir antes
para que mi familia no tenga que cargar con unos préstamos, porque ahora mismo la Seguridad Social no cubre el altísimo coste de mis cuidados, que son tremendos. Bueno, hoy han ido al Congreso y Unzué ha dejado claro que no se han sentido demasiado acompañados por los políticos. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Juan Carlos Unzué, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Gracias por atender a Hora 25. Un placer. Sabes que muchos de los diputados que no han asistido hoy a la comisión en el Congreso están escuchando la radio a esta hora. ¿Qué les dirías? Pues primero que nos han decepcionado un poco, ¿no? No asistiendo al acto, ¿no? Allí en su casa. Hemos venido de muchos sitios de nuestra geografía. Sabéis que cualquier enfermo con ELA tiene una limitación física muy grande, además del coste económico que ha sido llegar aquí, ¿no? Entonces venir aquí a la casa de los políticos y ver que solamente había 5 diputados, la verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Porque la sensación que tenemos que seguimos siendo no demasiado importantes para ellos, ¿no? Juan Carlos, te he escuchado esta mañana muy decepcionado, no sé si con la política en general, tampoco me gusta el discurso antipolítico, pero sí con muchos políticos por los bandazos que ha dado la ley ELA, por cómo lleva 2 años absolutamente bloqueada en el Congreso. Bueno, de hecho decayó con la repetición de las elecciones sin que se avanzara un paso. Así es, claro, desde hace casi 2 años que se hizo aquella primera proposición de ley, y que curiosamente todos los partidos políticos la aceptaron, yo digo que, para que la gente sepa, han muerto 2.200 personas enfermas con ELA. Esas 2.200 personas, seguramente que la mayoría iban a morir de la misma manera, en el mismo momento, pero esas personas se han ido de este mundo sin poder beneficiarse de esa ley ELA, y sobre todo sin poder, la mayoría de ellos, tener una vida digna, ¿no? Que es lo que estamos reivindicando. Fueron principalmente los partidos de izquierda, los partidos que ahora están en el gobierno, quienes paralizaron una y otra vez la tramitación de esta ley. Siempre que les hemos preguntado, ellos defienden que no se puede hacer una ley específicamente para los enfermos de ELA y que lo positivo sería hacer una ley que, abarcara a todas las enfermedades degenerativas. ¿Tú esto lo entiendes? Bueno, lo puedo llegar a entender, claro, no somos la única causa necesitada de ayudas, pero evidentemente defendemos la nuestra, ¿no? Yo creo que en definitiva me da la sensación de que es alargar los tiempos, ¿no? Y si algo no tenemos, Aimar, los enfermos de ELA, así se lo he dicho en el Congreso, es tiempo que perder, ¿no? Porque esta es una enfermedad muy, muy agresiva, que tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años, por lo cual, como te digo, puedes morir, te puede llevar la enfermedad un día, claro, como a miles de personas, pero por lo menos el tiempo que estés aquí, que puedas vivir con dignidad. Esta es una enfermedad carísima, pero es carísima porque los costes no los cubre, como en la mayoría de los casos, el Estado, la Administración. Entonces, claro, al final sostener y poder, vamos a decir, tener ese dinero ahorrado que conlleva solamente el tema de cuidadores, pues hace que muchos de mis compañeros de enfermedad, queriendo vivir, que esto es lo que lo suelo remarcar, ¿no? Queriendo vivir a pesar de todas las limitaciones que les genera la ELA, se ven obligados a morir. Y se ven obligados a morir porque sienten que están arruinando a sus familias. Y a veces digo yo también, estamos hablando de personas con familia y con recursos. Yeah. Y el que no tiene familia,
Y el que no tiene recursos, ¿qué hacemos? Aimar, lo sacamos del sistema por el simple hecho de haber sido diagnosticados de ELA. ¿Cuáles son los gastos medios de una persona con la ELA ya avanzada? Pues se habla de muchos números, ¿no? Pero yo creo que cuando sobre todo ya estás en fase avanzada con la traqueostomía hecha, donde tú ya necesitas tener un cuidador, una persona que pueda solucionar cualquier problema con tu tráqueo, con tu respirador o con tu sonda por la que te alimentas, claro, estamos hablando de que necesitas mínimo 4 personas. 4 personas, vamos a poner vamos a decir un sueldo digno, por 12, 14 pagas al año, pues estamos hablando mínimo de 60.000 euros. ¿Qué familia tiene ahorrado ese dinero? A mí me impactó mucho, Juan Carlos, además estoy convencido que lo escuchaste, estuve hace unos meses en casa de Xavi Gámez, Mosso d'Esquadra en Cataluña, que está con él ahí. Él hubo un momento en el que se emocionó mucho diciendo, es que yo va a haber un momento en el que voy a tener que plantearme si seguir viviendo, y quiero seguir viviendo, pero lo que no quiero es dejar empurada a mi familia ahora pidiendo préstamos o lo que sea. Claro, es que le estamos añadiendo a todas esas consecuencias físicas que nos genera la ELA, esas limitaciones, que para la gente que no lo sepa, nosotros hay un momento que nos tenemos que comunicar a través de nuestros iris y una pantalla. Tenemos que deglutir a través de una sonda y estamos en vida a través después de hacer esa traqueostomía y a través de un respirador. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo creo que ya es suficiente sufrimiento, ¿no?, para que además le tengamos que añadir pues esa sensación de culpabilidad, de responsabilidad, de sentir que estamos arruinando a nuestras familias. Pero vuelvo a repetirte, Aimar, son los que tenemos recursos y los que tenemos familia. ¿Qué necesidades concretas necesitaríais que cubriera esa ley ELA? Explícanos en grandes rasgos la ley ELA que proponéis o que reclamáis. Pues entre otras cosas esos cuidados expertos y continuados en el domicilio. Porque, claro, yo suelo decir que una de las mayores injusticias creo que cometemos en un país democrático como el nuestro es tratar a todos los enfermos por igual. Entonces alguno puede pensar, oye, pues eso es justo, ¿no? A todos igual. No, no es justo en este caso, porque las consecuencias de las enfermedades son muy diferentes. Entonces tú tienes que adaptar esos cuidados a las necesidades, ¿entiendes? Y eso es lo que no se está haciendo. Hay una cuestión que también es importante y es el hecho de que en el momento en el que te diagnostican ELA, tristemente todos sabemos que eso ya no va a ir a mejor nunca. Y que se os reconozca un grado de invalidez desde el momento en el que el médico te diagnostica ELA, que no haya que esperar a 28 exámenes distintos. Claro, es que imagínate, Aimar, esta es una enfermedad, primero, que no se conoce las causas. Normalmente a los neurólogos les cuesta muchísimo tiempo diagnosticarte que tienes ELA. ¿Por qué? Pues primero porque te están dando casi una sentencia de muerte. Entonces ya se tienen que asegurar, no digo al 100%, al 200%, que están en lo cierto. Entonces, claro, imagínate, en mi caso, por ejemplo, de los primeros síntomas al diagnóstico pasaron 18 meses. Pues después de 18 meses, para que te den tu incapacidad laboral, tienes que pasar por un tribunal médico. Y digo yo, no es suficiente ya el tiempo que hemos estado con esos síntomas, la confianza que deben de tener esos neurólogos cuando te han diagnosticado ELA, para que tú de nuevo tengas que ir a pasar por un tribunal médico que en algunos casos no sabe ni de qué se trata la ELA. Hay esa necesidad, no se puede dar de forma automática esa incapacidad en el momento del diagnóstico, o la discapacidad que te corresponda, o el grado de dependencia que te corresponda. Pues son pequeños detalles que ayudarían a que la vida pudiese ser un poco más digna, porque claro, con esta limitación física que nos va generando la ELA, evidentemente el movilizarnos tiene un coste físico y de esfuerzo enorme. Entonces hay que intentar, yo creo también, pues evitarlo, ¿no? Si se puede desde la administración.
¿Tú cómo estás, Juan Carlos? Pues estoy bien, sinceramente, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi ELA progresa lentamente. Evidentemente no para. Yo ahora ya necesito ayuda para cualquier cosa que requiera movilidad. Entonces, bueno, esta es una enfermedad que, como veis, en mi caso y en la de todos, o en la mayoría, no se ven afectadas nuestras capacidades cognitivas. Nosotros somos conscientes de toda esa limitación que nos genera la ELA hasta el último día. Entonces, para mí eso le da sentido, sinceramente. Hay gente que me pregunta, eso es muy cruel, ¿no? Y le digo, sí, es cruel, pero a la vez le da sentido a mi vida, porque yo, si además de tener esa limitación física, yo no supiese con quién estoy hablando y dónde estoy, entonces sí que mi vida no tendría ningún sentido, ¿no? ¿Confías en que en esta legislatura haya una ley ELA? Pues yo espero que sí. Y además creo que llegará, porque vosotros nos estáis dando los medios de comunicación para que cada vez más gente conozca primero qué es la ELA, qué consecuencias tiene y sobre todo que conozca cuál es la cruda realidad. Esto que nos está pasando al lado nuestra. Es más, yo me pongo el primero, Aimar, yo antes de ser diagnosticado de ELA, también eso estaba pasando al lado en mi casa. Y yo no conocía absolutamente nada. Juan Carlos Unzué, un abrazo fuerte, Juan Carlos. Pues nada, muchas gracias. Joaquín Estefanía. Otra vez el Centro Reformista. Centrémonos hoy en los ganadores. El Partido Popular, además de haber triunfado en las elecciones gallegas, ha conseguido una serie de efectos colaterales que en estos momentos tienen significado propio. Uno de ellos es la oportunidad de recuperar la posición ideológica de centro reformista que tantas veces ha reivindicado y tantas veces ha abandonado como en un eterno mito de Sísifo. Gobernar en esta comunidad autónoma, sin la sombra de Vox acogotándolo, acentúa el hecho de que lo que haga o lo que diga el Partido Popular en Galicia tan solo dependerá de sus dirigentes. Prueba pasada. En este sentido, hay una gran diferencia con otras comunidades autónomas como Castilla y León o Murcia y municipios donde la extrema derecha lleva del ronzal al PP para que éste siga gobernándolas, difuminando sus programas y haciéndole cometer barbaridades tan ultramontanas como la censura cultural. A partir de ahora nos vamos a fijar en si Alfonso Rueda tiene personalidad propia y no sigue la estela de otros dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que pudiendo hacer una política más centrada, se confunden permanentemente con los postulados de la extrema derecha, aunque ésta gobierne a su lado y no dentro. Punto y 25. Se quedan ya con Manu Carreño en el larguero. Descansen, hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.